La música alta llenaba el aire y el aroma de los perfumes caros y las bebidas finas parecía sofocante. La casa, grande y opulenta, era el escenario perfecto para la fiesta exclusiva del jefe. Las risas fueron ahogadas por el sonido del saxofón que resonó por los pasillos, pero nada de eso importó. Mi corazón estaba apesadumbrado, aplastado por una angustia que no daba tregua. No debería estar allí. No había sido invitado. Y, sin embargo, cada célula de mi cuerpo me decía que algo andaba mal. Algo estaba por descubrirse. Había una tensión invisible, como un hilo a punto de romperse. Las miradas me siguieron mientras cruzaba el salón principal, pero mi mente estaba concentrada en un solo objetivo. Cada paso me acercaba a lo inevitable, al momento en que mis sospechas serían confirmadas o disipadas. Su risa sonó a lo lejos, una risa familiar que debería haber sido la mía. Sentí mis puños apretarse y la ira se mezcló con la tristeza en un torbellino devastador. Al doblar la esquina hacia el jardín, me esperaba una escena grotesca. Las suaves luces de la piscina se iluminaron lo suficiente como para que pudiera ver lo imposible. Allí estaba ella, mi esposa, besándose con otro hombre, su amante. Ella se rió y él le susurró algo al oído. Mi mundo se detuvo. No fue solo el acto en sí, sino el lugar, la situación. Estaban en la fiesta del jefe, escondidos, pero todavía tan a la vista que el peligro parecía excitarlos. Mi corazón destrozado latía salvajemente, cada latido resonaba como un tambor en mi cabeza. Intenté reunir fuerzas para enfrentarlos, pero mis piernas cedieron. Escuché fragmentos de su conversación mientras me escondía detrás de una columna. Dijo que el plan era casi perfecto, que pronto tendrían todo lo que necesitaban. Él respondió con una sonrisa, mencionando un trato sucio que involucraba información confidencial de la empresa. No fue solo una traición amorosa. Fue una conspiración. Estaban usando mi confianza para destruir mi vida profesional, malversar dinero y dejarme en el polvo. La revuelta me quemó el pecho, pero el dolor fue aún mayor. ¿Cómo podría ella? ¿Cómo puede ser tan cruel alguien que una vez dijo, «¿Te amo»? Me temblaban las manos y un sabor amargo llenó mi boca. Pero sabía que no podía explotar en ese momento. Necesitaba entender todo, cada detalle, antes de actuar. No podían salirse con la suya. No podían simplemente reírse de mí y seguir con sus vidas. Necesitaba pensar, planificar. ¿Pero cómo haces eso cuando el mundo que te rodea se desmorona? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando ella mencionó mi nombre. Mi corazón se congeló. Se estaban riendo de mí. Comentó lo fácil que era engañarme, lo ciegamente que confiaba. Ella asintió, sonriendo, y luego dijo algo que nunca olvidaré, él nunca se enterará. Incluso si lo supiera, no tendrá el coraje de hacer nada. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado que atravesó mi alma. El hombre que era en ese momento ha muerto. Algo dentro de mí cambió. No sería el idiota que pensaban que sería. Mientras se alejaban, decidí actuar. Me quedé desde lejos viendo a los dos entrar a la casa, susurrando y riendo. Cada uno de sus pasos parecía resonar en mi pecho como un recordatorio de la traición. Regresé al salón principal, mezclándome con la multitud mientras analizaba todo a mi alrededor. Había cámaras de seguridad en varios rincones de la casa. Quizás el jefe, o alguien, pudiera tener las pruebas que necesitaba. Pero, ¿cómo conseguirías estas imágenes sin levantar sospechas? Un plan comenzó a formarse en mi mente, un plan que aseguraría que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Las voces a mi alrededor se convirtieron en ruido mientras procesaba lo que había sucedido. Un invitado chocó conmigo y se disculpó, pero apenas lo noté. Mi mente estaba enfocada en un solo objetivo, la justicia. Y en el fondo, una pregunta crecía, ardía como el fuego. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir justicia? ¿Merecían perder todo como lo habían planeado para mí? ¿Podrá algún día perdonarse la traición de quienes amamos o el amor que existía puede convertirse en puro odio? Todavía no sabía qué haría. Simplemente sabía que la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual que antes. Bienvenido a nuestro canal, donde no se apoya ni justifica ninguna forma de trampa.
Las historias que escucharás aquí son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, romper vínculos y dejar profundas cicatrices. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia intensa, llena de giros y emociones. Respira hondo, porque esta será una experiencia impactante e inolvidable. Buena historia. La casa de Michael y Laura era un reflejo de todo lo que habían construido juntos. Situada en un barrio tranquilo, arbolado y con grandes ventanales que dejaban que la luz del sol bañara las habitaciones, era el tipo de casa que parecía sacada directamente de una revista de arquitectura. Michael siempre había estado orgulloso de eso. Había trabajado incansablemente para garantizar que Laura tuviera la casa de sus sueños, el espacio perfecto para echar raíces y vivir en armonía. Sin embargo, a pesar de lo impecable que parecía la casa, había grietas invisibles que crecían silenciosamente en lo que creían que eran unos cimientos sólidos. Michael era el tipo de hombre que creía en el poder del esfuerzo y el compromiso. Había comenzado desde cero su carrera en finanzas, ascendiendo con determinación y trabajo duro. Sin embargo, lo que lo impulsó no fue la ambición de ser el mejor, sino el deseo de brindarle a Laura la vida que él creía que merecía. Para Michael, el matrimonio era una promesa sagrada, un pacto que requería dedicación constante. A pesar de las largas jornadas de trabajo, siempre se esforzaba en dedicar tiempo a Laura, aunque eso significara sacrificar momentos de descanso. Laura, por su parte, era una mujer magnética, con una belleza que parecía natural y una personalidad cautivadora. Ella siempre había sido el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación por la que entraba. Sus ojos brillaban con intensidad, y su cautivadora sonrisa podía desarmar hasta al más resistente. Cuando Michael la conoció, se enamoró instantáneamente de su energía y de cómo parecía ver el mundo de una manera tan vívida. Laura, sin embargo, era más compleja de lo que parecía. Debajo de su exterior radiante había una inquietud que rara vez dejaba entrever. Había dejado atrás una prometedora carrera en diseño de interiores para centrarse en su hogar y su matrimonio. La decisión, aunque tomada juntos, pesaba sobre ella de una manera que Michael tal vez nunca entendería del todo. Laura extrañaba la emoción de crear, la libertad de expresar su visión a través de proyectos únicos. Por mucho que amaba a Michael y apreciaba el consuelo y la seguridad que él le brindaba, había un vacío que luchaba por llenar. Lo buscaba en aficiones, en reuniones con amigos, en fiestas ocasionales, pero nada parecía suficiente. El círculo social de la pareja era diverso y abarcaba desde amigos cercanos hasta compañeros de trabajo de Michael. Esto a menudo las colocaba en eventos y fiestas donde Laura sentía que necesitaba desempeñar el papel de la esposa perfecta. Era hábil en eso, siempre elegante y atractiva, pero con cada sonrisa, con cada cumplido cortés, una pequeña parte de ella parecía desaparecer. Michael, por otra parte, veía estas ocasiones como una extensión de su trabajo. Para él, fue una oportunidad para estrechar lazos, demostrarles a todos que él y Laura eran la pareja ideal. Apenas notó los matices en los gestos de Laura, los momentos en que su mirada vagaba por la habitación en busca de algo más. La relación entre ellos, aunque aparentemente sólida, comenzaba a dar signos de desgaste. Michael estaba más concentrado que nunca en su carrera, especialmente después de haber sido ascendido a un puesto de alta responsabilidad. Laura intentó comprenderla y apoyarla, pero no pudo evitar sentirse abandonada. Sus conversaciones se volvieron rutinarias, llenas de informes sobre el trabajo de Michael o las tareas domésticas que Laura realizaba con maestría. Rara vez había espacio para explorar lo que ambos realmente sentían o deseaban. Aún así, encontraron momentos de complicidad que les dieron esperanza. Una cena informal en un restaurante nuevo, un paseo por el parque en una tarde soleada o incluso una noche tranquila en el sofá viendo una película. En esos momentos, Laura casi podía convencerse de que todo estaba bien, que el amor que sentían el uno por el otro era suficiente para superar cualquier dificultad. Michael, a su vez, vio estos momentos como una prueba de que, a pesar de los desafíos, estaban en el camino correcto. La verdad, sin embargo, era que ambos se estaban distanciando. Michael creía que su dedicación a su trabajo era una forma de demostrar amor, mientras que Laura sentía que el verdadero amor requería presencia y atención. Quería ser vista, escuchada y comprendida. Michael, en su intento por proteger lo que habían construido, acabó cegándose a lo que realmente importaba. Y así, la distancia entre ellos creció, casi imperceptible,
pero constante. La oportunidad de reconectarse llegó en forma de una invitación a la fiesta del jefe de Michael. Un evento que prometía ser grandioso, lleno de invitados influyentes y una oportunidad de oro para que Michael fortaleciera sus relaciones profesionales. Le sugirió a Laura que lo acompañara creyendo que sería bueno para ambos salir de la rutina y divertirse juntos. Laura aceptó, pero de mala gana. Algo dentro de ella decía que esa noche sería diferente, que podría cambiar el curso de sus vidas. Mientras se preparaban para la fiesta, Michael estaba emocionado, incluso optimista. Vio la ocasión no solo como una oportunidad para impresionar a su jefe, sino también para mostrarles a todos lo fuerte y exitosa que eran él y Laura. Laura, en cambio, se sentía extrañamente inquieta. Cuando se miró al espejo, vestida con un elegante vestido que resaltaba su belleza, se dio cuenta de que ya no sabía quién era. Esa mujer que todos admiraban ya no se parecía a ella. Había algo más profundo, más oscuro, que intentaba ocultar, incluso de sí misma. Cuando finalmente llegaron a la fiesta, Laura quedó inmediatamente envuelta por la lujosa atmósfera. La música, las risas, las animadas conversaciones, todo parecía conspirar para crear una noche inolvidable. Pero en el fondo había algo que no podía nombrar. Una premonición, tal vez, una sensación de que algo estaba por suceder. Michael, por su parte, parecía completamente a gusto, moviéndose de grupo en grupo, charlando con confianza y encanto. Hizo un esfuerzo por incluir a Laura en las conversaciones, pero ella parecía distante, casi desconectada. A medida que avanzaba la noche, los dos se separaron y cada uno tomó caminos separados en la fiesta. Michael estaba inmerso en discusiones de negocios, mientras Laura exploraba los espacios de la casa, encantada por la arquitectura y el diseño. Se sintió más cómoda lejos de la multitud, apreciando los detalles que para muchos pasaban desapercibidos. Sin embargo, incluso allí, lejos del caos de la fiesta, no podía escapar. Había un peso en su pecho, un sentimiento de insatisfacción que no la abandonaba. Michael, al darse cuenta de que Laura ya no estaba a su lado, comenzó a buscarla. Sabía que ella no siempre se sentía cómoda en eventos como este, pero creía que su presencia podría ayudarla a integrarse. Mientras caminaba por los pasillos, saludando a conocidos y sonriendo a extraños, una duda comenzó a formarse en su mente. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Laura estaba feliz? Y así, en esa noche aparentemente normal, Michael y Laura emprendieron caminos que los llevarían al punto de ruptura. Lo que comenzó como una celebración terminaría revelando verdades que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. El destino parecía jugar con ellos, moviendo las piezas de un juego cuyo resultado nadie podía predecir. La fiesta continuó en su apogeo, con risas estallando entre los acordes de la banda en vivo. Laura se había alejado de las conversaciones superficiales del salón principal y se había aventurado por los elegantes pasillos de la mansión, observando los detalles del impecable diseño que llenaba cada rincón. Para ella, esta era una manera de escapar, de encontrar un momento de paz en medio de la ruidosa confusión de la gente que no podía dejar de hablar de negocios, estrategias e inversiones. Era como si pudiera escuchar sus propios pensamientos allí, a pesar de que esos pensamientos traían más preguntas que respuestas. Michael, por su parte, mantenía una animada conversación con algunos colegas. Había perdido de vista a Laura y, a pesar de su habitual confianza, una ligera inquietud empezaba a formarse en su mente. Sabía que ella no era fanática de estas fiestas y, en el fondo, sentía que algo era diferente esa noche. Algo en su expresión, la mirada que le dirigió antes de desaparecer entre los invitados, parecía sugerir una distancia que él no podía comprender del todo. Mientras Michael intentaba convencerse de que ella estaba bien, Laura se deslizaba entre las sombras del jardín iluminado, sintiendo el viento de la noche acariciar su rostro. Estaba cansada de la presión de ser siempre perfecta, de estar a la altura de las expectativas, de vivir en un mundo donde su voz parecía apagada. En ese momento, solo quería volver a sentirse viva, aunque fuera por un momento, aunque eso significara ir más allá de los límites que se había impuesto. Fue entonces cuando se cruzó con una figura familiar, alguien que no esperaba ver allí, pero cuya presencia parecía inesperada e inevitable. Él le sonrió, y esa sonrisa tenía algo peligroso, algo que la atraía de una manera que prefería no admitir. El hombre, cuyo encanto era innegable, entabló una conversación informal, pero había una tensión subyacente en sus palabras.
Laura se dejó llevar por ese momento, por la atención que él le brindó, algo que extrañaba desde hacía mucho tiempo. Al principio, fue solo una conversación inocente, pero su creciente cercanía rápidamente comenzó a sobrepasar los límites de lo aceptable. Mientras tanto, Michael finalmente decidió buscar a Laura. Recorrió los pasillos e incluso el jardín, preguntándose por qué algo tan simple como encontrar a su esposa le parecía tan difícil esa noche. Su corazón empezó a latir más rápido, pero no sabía si era por preocupación o por la sensación de que algo andaba mal. Comenzó a notar que algunas personas lo miraban de forma extraña, con sonrisas que parecían esconder secretos que él no conocía. Algo estaba sucediendo y él estaba en el centro de ello, incluso si no lo entendía. Laura, por su parte, sintió una mezcla de emoción y culpa. El hombre con el que estaba parecía saber exactamente qué decir para hacerla bajar la guardia, para convencerla de que ese momento era inofensivo, que merecía un poco de libertad. Se rieron, brindaron y cada momento la hacía sentir más alejada de la realidad que debía afrontar. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía alejarse. Algo dentro de ella la empujó a continuar, como si fuera un acto de rebelión contra todo lo que había estado reprimiendo. Michael finalmente la vio, y lo que vio hizo que su mundo se detuviera. Laura estaba con otro hombre, más cerca de lo que debería haber estado, riéndose de una manera que él no había visto en años, tocándolo de maneras que él reconocía como íntimas. Se detuvo, congelado, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. El tiempo pareció ralentizarse y todo a su alrededor desapareció. Lo único que existió fue esa escena, esa traición que se desarrolló ante sus ojos. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y una mezcla de ira, dolor y humillación lo invadió. Las palabras que quería gritar se le quedaron atrapadas en la garganta y se encontró incapaz de moverse, como si el shock hubiera paralizado su cuerpo. No sabía qué hacer, qué decir. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual que antes. Laura se dio cuenta demasiado tarde de que Michael estaba allí. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, vio que algo se rompía dentro de él. La sonrisa desapareció de su rostro y el color pareció abandonar su cuerpo. Intentó hablar, intentó explicarse, pero las palabras no le salían. El hombre a su lado se dio cuenta de lo que estaba pasando y retrocedió, tratando de escapar de la situación, pero el daño ya estaba hecho. Michael dio un paso atrás, como si intentara escapar de la realidad que lo rodeaba. Sintió un nudo en la garganta, pero no dejó caer ninguna lágrima. Él simplemente le dio la espalda y comenzó a alejarse, mientras Laura se quedó allí, incapaz de seguirlo, incapaz de moverse, atrapada en su propia culpa y arrepentimiento. El camino de Michael fuera del partido fue borroso. No podía oír los sonidos a su alrededor, no podía sentir el toque de las personas que intentaban detenerlo para hablar. Su mente estaba en un estado de caos, y lo único que sabía era que necesitaba salir de allí, necesitaba aire, necesitaba un momento para procesar lo que había sucedido. Mientras Laura se quedaba atrás, sola, rodeada de gente que susurraba y la miraba con juicio, Michael caminó hacia algo que aún no entendía, pero sabía que lo cambiaría todo. Y en lo profundo de su corazón, mientras el peso de la traición aplastaba cada parte de quien era, resonó una pregunta que no podía ignorar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para comprender lo que realmente había sucedido esa noche? Michael sintió tierra firme bajo sus pies mientras caminaba hacia su oficina, pero su mente se sentía como si estuviera en un mar de caos. Después de la fiesta, pasó días inmerso en el silencio, repasando cada detalle de lo que había presenciado. No podía borrar de su memoria la sonrisa de Laura, sus gestos, su risa cómplice con el otro hombre. Sin embargo, lo que lo atormentaba no era solo la traición, sino algo más profundo, algo que parecía acechar en las sombras, más allá de lo que sus ojos habían captado esa noche. La decisión de investigar lo que realmente estaba pasando llegó casi instintivamente. Sabía que había cámaras en la casa de su jefe y se aferró a la esperanza de que hubieran grabado algo más de lo que su mente podía comprender. Una discreta llamada telefónica al jefe resultó en una excusa plausible, necesitaba las imágenes de seguridad para verificar una posible irregularidad. El jefe, sin sospecharlo, envió rápidamente los vídeos. Mientras miraba el material en su habitación, Michael volvió a ver la escena que lo había destruido, pero ahora desde un ángulo diferente.
Laura y su amante hablaban con una sonrisa que parecía afilada como una espada. Subió el volumen del audio, intentando captar cada palabra, y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Hablaron de él. Sobre su puesto, sobre accesos y contraseñas que Laura tenía en casa, cosas que nunca imaginó que fueran relevantes. Era un plan bien orquestado, algo que trascendía la traición emocional. Lo estaban usando. Michael presionó el botón de pausa y cerró los ojos, sintiendo el peso de su respiración. Cada palabra, cada gesto, fue una pieza de un rompecabezas que finalmente se armó. El amante no era un hombre cualquiera, estuvo involucrado en un plan para malversar dinero de la empresa de Michael. Laura era la clave, el vínculo entre ellos, y eso dolía más que cualquier traición íntima. No supo cuánto tiempo permaneció allí sentado, inmóvil, mientras el archivo de vídeo permanecía pausado en la pantalla. Pero finalmente el dolor se convirtió en determinación. Sabía que necesitaba confrontarla, pero no solo por lo que había hecho. Necesitaba saber de ella, necesitaba que las palabras salieran de su boca, que le dijera la verdad, incluso si era una verdad que lo destrozaba. Esa noche, Michael esperó a Laura en la sala. La casa estaba en silencio excepto por el débil tic-tac del reloj de la pared. Cuando ella entró, sorprendida de verlo allí, él la observó atentamente, notando cada detalle, el ligero temblor en sus manos, la mirada que evitaba la suya, como si ya supiera que algo había cambiado. Empezó con calma, pero había una inconfundible tensión en su voz. Le preguntó por su amante, por lo que realmente sentía. Intentó hablar de ello, diciendo que había sido un error, que no significaba nada, pero Michael la interrumpió. Le dije que lo sabía todo, que tenía pruebas y que ya no podía ocultar la verdad. La reacción de Laura fue una mezcla de conmoción y desesperación. Ella lo negó, intentó justificarlo, pero Michael se mantuvo firme. Quería escuchar la verdad, no las mentiras que ella usaba para protegerse. Y fue entonces cuando finalmente cedió. Con lágrimas corriendo por su rostro, admitió que estuvo involucrada, pero trató de restar importancia a su papel, alegando que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Michael la escuchó, pero su mirada permaneció fría, distante. Le preguntó cómo podía hacerle esto, cómo podía usar la confianza que él depositaba en ella para algo tan sucio. Laura, sollozando, intentó justificar sus actos diciendo que se sentía atrapada, asfixiada, que encontraba en su amante una manera de escapar de su propia infelicidad. Pero Michael no quería una disculpa. Él quería la verdad y ella finalmente admitió que le había dado información a su amante, que sabía lo que él estaba haciendo pero nunca imaginó que Michael se enteraría. La ira de Michael finalmente salió a la superficie. Levantó la voz, algo que rara vez hacía, y exigió saber por qué. No solo porque lo engañó, sino porque decidió lastimarlo de una manera tan calculada y cruel. Laura, sin dónde huir, confesó que había sido manipulada por su amante. La convenció de que Michael nunca la perdonaría por sus fracasos, que necesitaba algo más en la vida, algo que él pudiera ofrecerle. Ella creyó, cedió y ahora estaba pagando el precio de sus decisiones. Michael se levantó, incapaz de permanecer allí más tiempo. Necesitaba aire, espacio para pensar. Antes de irse, miró a Laura, que se desmoronaba frente a él, y dijo que no sabía si algún día podría perdonarla. Él se fue, dejándola sola, perdida en su propia culpa. Afuera, Michael sintió el viento frío en la cara, como si intentara calmar el fuego que ardía en su interior. Sabía que lo que vendría después no sería fácil. Pero también sabía que necesitaba seguir adelante, de alguna manera, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que creía saber sobre su vida y sobre Laura. Michael condujo sin rumbo por la ciudad, las calles iluminadas pasaban borrosas. El silencio dentro del auto era sofocante, contrastando con la confusión en su mente. Sabía que necesitaba un plan, pero la ira y la decepción le impedían pensar con claridad. Finalmente, aparcó en un pequeño parque que solía visitar en los primeros años de su matrimonio. Allí, en medio de la tranquilidad de la noche, intentó encontrar algún sentido a todo lo que estaba sucediendo. Mientras se sentaba en uno de los bancos de madera, recordó que solía venir aquí con Laura para discutir sus sueños y planes. La ironía de la situación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahora estaba solo, enfrentándose no solo a su traición,
sino también a cuán ciegamente confiaba en alguien que claramente no lo merecía. Se preguntó en qué momento las cosas habían empezado a desmoronarse, pero no podía precisar el momento exacto. Quizás fue una suma de pequeños descuidos, gestos inadvertidos, palabras no dichas. El teléfono de Michael vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Laura. Ella le pidió desesperadamente que volviera a casa, rogando tener la oportunidad de darle más explicaciones. Michael miró fijamente la pantalla durante unos momentos antes de guardar el teléfono en su bolsillo. No sabía si tendría fuerzas para volver a enfrentarla tan pronto. El eco de sus palabras todavía lo perseguía, cada confesión erosionaba los cimientos de todo lo que creía sobre su matrimonio. Después de una hora, decidió regresar, pero no para perdonarla, necesitaba respuestas. El silencio en la casa era casi tan fuerte como el sonido de su propia respiración cuando entró. Laura estaba sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos por el llanto. Cuando él entró, ella intentó hablar, pero él levantó la mano y le pidió que esperara. Necesitaba liderar esta conversación ahora, necesitaba controlar la narrativa. Laura lo miró con una mezcla de alivio y miedo en su rostro. Intentó justificar sus acciones nuevamente, diciendo que estaba perdida, que nunca quiso lastimarlo así, pero Michael la interrumpió. Quería saber cada detalle, desde cuando empezó todo, cómo se había involucrado ella, qué sabía realmente sobre los planes de su amante. Cada respuesta que dio Laura parecía más devastadora que la anterior. Admitió que su amante la había convencido de que Michael ya no la amaba, que solo la veía como una extensión de la casa, una persona invisible. Y al principio ella lo creyó. Pero a medida que avanzaba el caso, empezó a darse cuenta de que estaba siendo manipulada, utilizada para un propósito mayor. Cuando Michael le preguntó por qué no había parado, aunque se daba cuenta de lo que estaba pasando, Laura rompió a llorar de nuevo. Ella dijo que tenía miedo. Miedo de que si le confesaba a Michael, él la abandonaría. Temor de que si se enfrentaba a su amante, él lo expondría todo al público, destruyendo no solo su matrimonio, sino también la reputación de Michael. Su confesión no les trajo consuelo, solo profundizó el agujero en el que ambos se encontraban. Michael la miró con una mezcla de disgusto y compasión. Sabía que Laura estaba rota de maneras que él nunca podría arreglar, pero eso no disminuía la gravedad de lo que había hecho. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, incapaz de quedarse quieto. Finalmente la miró y le preguntó, en voz baja pero dolorida, si todavía amaba a su amante. Su respuesta, vacilante y llena de culpa, fue un simple no. Pero para Michael, la duda planteada por el retraso en su respuesta parecía tan sólida como cualquier certeza. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Michael miró a Laura, que parecía confundida. Fue a la entrada y abrió la puerta para encontrar a un hombre que no esperaba, un abogado enviado por el jefe de Michael. El jefe había descubierto el plan de su amante y llamaron a Michael para discutir las implicaciones legales, incluida la participación de su propia esposa. Michael regresó al interior de la casa con el rostro pálido y le informó a Laura que el caso estaba lejos de ser solo un asunto personal. Ahora implicaba consecuencias legales, posiblemente penales. El viaje hasta el despacho del jefe se realizó en completo silencio. Laura estaba al lado de Michael, pero él no le dijo una palabra. Cuando llegaron, el jefe los recibió con expresión seria, pero no sin un atisbo de decepción. Explicó cómo las acciones de su amante habían puesto en riesgo a la empresa y cómo Laura, intencionadamente o no, había desempeñado un papel crucial en el plan. Michael escuchó cada palabra, sintiendo que el peso de la vergüenza crecía con cada detalle. Laura intentó defenderse, alegando que no tenía idea del alcance del plan, pero las pruebas presentadas decían lo contrario. Michael se dio cuenta de que su esposa no solo había sido cómplice sino también una pieza clave en el plan, aunque tal vez por ingenuidad. La humillación fue demasiado para él. Se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Laura sola para afrontar las consecuencias de sus actos. Afuera, Michael se detuvo para respirar. El aire se sentía más pesado que nunca y sentía como si se estuviera hundiendo en arenas movedizas. Pero por primera vez en días sintió una chispa de claridad. No podía permitir que esta situación definiera quién era él. Tenía opciones que tomar, decisiones que darían forma a su futuro, pero, sobre todo,
sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significaba dejarlo todo atrás, incluida Laura. Cuando Michael regresó a casa esa misma noche, comenzó a empacar sus cosas. No hizo una escena, no le dijo nada a Laura, que estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente a la pared. Simplemente tomó lo que necesitaba, dejó las llaves de la casa en el mostrador y salió por la puerta. Mientras se alejaba, sintió algo que no había sentido en días, una ligera sensación de alivio, como si el peso comenzara a levantarse. Pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Michael no estaba seguro de a dónde iba cuando salió de casa esa noche. La maleta del asiento trasero estaba llena de ropa tirada apresuradamente, y la cartera con sus documentos y algunos ahorros era lo único que había recogido con calma. Mientras conducía por las calles desiertas, con las farolas pasando como formas, sintió un vacío creciente que parecía absorber todas sus emociones. No hubo más enojo en ese momento, ni tampoco tristeza evidente. Era como si lo hubieran vaciado de todo lo que lo hacía humano, dejando solo un cadáver que se movía automáticamente. Se detuvo en un sencillo motel al costado de una carretera, un lugar discreto y anónimo donde pasar algunas noches mientras pensaba qué hacer a continuación. Al entrar a la habitación, la atmósfera sofocante y el olor a humedad no le molestaron. Dejó su maleta en un rincón, se tiró en la cama con el mismo cansancio que cargaba desde la fiesta y miró al techo, tratando de encontrarle alguna lógica a lo que se había convertido en su vida. Mientras el silencio llenaba la habitación, las palabras de Laura seguían resonando en su mente. Ella había dicho que lo sentía, que nunca quiso lastimarlo, pero también admitió que había elegido su camino por miedo e inseguridad. No podía decidir qué era peor, el hecho de que ella se hubiera dejado manipular o el hecho de que hubiera usado ese miedo como justificación para traicionarlo en todos los niveles posibles. Michael sentía una creciente necesidad de comprender exactamente dónde empezaban a salir mal las cosas, pero al mismo tiempo temía que buscar respuestas solo lo hundiría más profundamente en el dolor. A la mañana siguiente, Michael se despertó con el sonido insistente de su teléfono vibrando en la mesa de noche. Era un mensaje del abogado del jefe, informándole que la evolución del caso se estaba acelerando. Las pruebas contra el amante de Laura eran irrefutables y su participación en el plan complicó aún más la situación. La llamarían a testificar y las implicaciones legales podrían ser graves. Michael leyó el mensaje con calma, pero cuando lo terminó sintió el impacto. Laura no solo sería juzgada moralmente, enfrentaría las consecuencias de una manera tangible, algo que él nunca había imaginado para ella. Decidió salir de la habitación para tomar un poco de aire. Caminó hasta un café cercano, donde se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a la gente que pasaba afuera. Sus vidas parecían tan simples, tan desconectadas del caos en el que él vivía. Se preguntó cuántas de estas personas se habían enfrentado a algo similar, cuántas habían visto sus vidas destrozadas por la traición de alguien a quien amaban. El café que pidió estaba tibio y sin sabor, pero lo bebió de todos modos, como si fuera un gesto automático para llenar el vacío en su interior. Mientras estaba allí, Michael recibió una llamada de su jefe. Quería saber si Michael tenía intención de tomar alguna medida con respecto a la participación de Laura en el caso. La pregunta fue directa, casi fría, pero Michael entendió por qué. El jefe no podía permitirse el lujo de permitir que las emociones interfirieran en asuntos tan serios. Michael respondió que necesitaba más tiempo para procesar todo y el jefe estuvo de acuerdo, pero dejó en claro que las acciones debían ser rápidas y decisivas. Michael regresó al motel sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar. Sabía que no importaba cómo actuara, habría consecuencias, no solo para Laura, sino también para él mismo. Pasó toda la tarde mirando al techo, tratando de trazar un camino que le permitiera seguir adelante sin arrepentimientos que lo perseguirían por el resto de su vida. Pero sabía que cualquier decisión implicaría pérdidas inevitables. Posteriormente recibió otro mensaje, esta vez de Laura. Era un texto largo, lleno de disculpas y declaraciones de amor, pidiendo una última oportunidad para hablar en persona. Michael dudó antes de responder, pero finalmente accedió a reunirse con ella. Sabía que necesitaba un cierre, algo que le permitiera poner fin a la confusión que dominaba su mente. Cuando llegaron al lugar acordado, Laura estaba visiblemente conmocionada. Tenía los ojos hundidos y su rostro mostraba un desgaste que parecía llevar como un peso físico.
Comenzó a hablar antes de que Michael hubiera dicho algo, escupiendo palabras rápidas y entrecortadas como si estuviera desesperada por ser escuchada. Volvió a contar su versión de los hechos, pero esta vez con más detalle, explicando cómo su amante la había involucrado en un ciclo de manipulación emocional y presión psicológica. Michael escuchó con atención, pero su expresión permaneció impasible. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Michael finalmente habló, pero sus palabras fueron calculadas, sin el peso de la emoción que ella esperaba. Dijo que entendía sus razones, pero que eso no justificaba sus acciones. Él le recordó que siempre estuvo ahí para ella, como podría haber confiado en él en lugar de permitir que alguien más se infiltrara en sus vidas. Laura intentó discutir, pero Michael levantó la mano y le pidió que se detuviera. Dijo que no estaba allí para discutir ni culpar, solo necesitaba un cierre, algo que le ayudara a seguir adelante sin cargar con la carga de preguntas sin respuesta. Laura empezó a llorar, pero Michael no se acercó a consolarla. Sintió una extraña calma en ese momento, como si finalmente hubiera encontrado alguna forma de aceptación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo afrontar el futuro. Él se puso de pie, la miró por última vez y dijo que esperaba que ella aprendiera algo de todo esto. Después de eso, se fue, sin mirar atrás. En el camino de regreso al motel, Michael sintió una ligereza que no había sentido en días. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero por primera vez sintió que había una salida. Conducía lentamente, dejando que el silencio de la carretera lo envolviera como una pacífica compañía. En ese momento se dio cuenta de que, aunque todavía estaba herido, también era libre de reconstruir su vida como quisiera. Y eso era algo que nadie podía quitarle. Los días que siguieron al último encuentro entre Michael y Laura estuvieron marcados por cambios definitivos. Michael decidió abandonar el motel e instalarse temporalmente en un pequeño apartamento que había encontrado en un barrio discreto. No era lujoso, pero era exactamente lo que necesitaba, un espacio que le proporcionara silencio, anonimato y la oportunidad de reorganizar sus pensamientos. Sabía que todavía tenía mucho que afrontar, pero estaba decidido a tomar el control de su vida nuevamente. Laura, a su vez, enfrentó las consecuencias de sus decisiones. La citación para declarar en el caso de su amante llegó rápidamente, y con ella, un peso que parecía insoportable. Ahora estaba sola, sin nadie que la apoyara emocionalmente. Su amante, al darse cuenta de que la situación se estaba desmoronando, había desaparecido, dejándola sola para lidiar con el caos. La casa, que alguna vez fue un símbolo de la comodidad y la estabilidad que Michael había brindado, ahora parecía un lugar frío y vacío. Laura pasó sus días allí, perdida en pensamientos sobre todo lo que había destruido con sus propias manos. El juicio fue rápido y directo. Las pruebas presentadas contra el amante fueron abrumadoras y su condena se produjo sin sorpresas. Recibiría años de prisión por fraude y blanqueo de dinero, y la destrucción de su reputación fue total. Para Laura la situación fue diferente. Aunque su participación fue considerada menos activa, no se podía ignorar su complicidad. El tribunal dictaminó que debía realizar servicios comunitarios y pagar una multa importante. Fue una decisión que pesaba más en su conciencia que en su economía, pero el daño a su reputación y a su vida personal ya estaba hecho. Michael decidió no comparecer ante el tribunal. No necesitaba ver el resultado para seguir adelante. Su atención se centraba en reconstruir su vida y sabía que eso no incluía a Laura. Volvió a trabajar más intensamente, encontrando el trabajo como una distracción que le ayudaba a evitar los pensamientos dolorosos que insistían en surgir en las horas más tranquilas. Sin embargo, también se dio cuenta de que en la vida había más que solo trabajo. Las noches en el apartamento vacío comenzaron a sentirse menos solitarias cuando decidió volver a conectarse con amigos que había descuidado a lo largo de los años. Fue en uno de estos encuentros casuales que Michael conoció a Emily, amiga de uno de sus compañeros de trabajo. Emily era diferente de Laura en muchos aspectos. Tenía una energía tranquila, una sonrisa sincera y una forma de ver el mundo que parecía aportar ligereza a cualquier situación. Las conversaciones entre ellos fluían con naturalidad y Michael empezó a darse cuenta de que, a pesar de todo lo sucedido, todavía había lugar para la esperanza en su vida. No tenía prisa, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía abrir su corazón nuevamente. Laura,
por su parte, empezó a afrontar un viaje de autodescubrimiento forzado. Sin el apoyo de Michael o de su amante, se enfrentó a la necesidad de afrontar sus propios errores. Durante su servicio comunitario, conoció a personas que enfrentaban dificultades mucho mayores que ella, y eso la hizo reflexionar sobre cómo había desperdiciado tanto en la búsqueda de algo que nunca la satisfaría realmente. Aunque la soledad seguía siendo una constante compañera, Laura empezó a encontrar pequeños momentos de claridad donde reconoció que necesitaba cambiar. Decidió volver al diseño de interiores, algo que siempre le había apasionado, pero que había abandonado porque creía que no era suficiente. Quizás fue un pequeño paso, pero para ella fue un comienzo. Mientras tanto, Michael recibió una llamada inesperada de su jefe. Lo ascendieron a un puesto que le daba más autonomía y menos presión directa, algo que había deseado durante mucho tiempo pero que nunca había priorizado. El ascenso llegó como un reconocimiento a su integridad y dedicación, cualidades que se hicieron aún más evidentes durante el caos de los últimos meses. Michael aceptó el nuevo desafío con gratitud, pero con una visión diferente sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral. Sabía que no quería repetir los mismos errores, y eso incluía descuidar a las personas que realmente importaban. Los reencuentros de Michael con Emily se hicieron más frecuentes y, con el tiempo, una amistad sincera se convirtió en algo más profundo. Emily no era una solución a los problemas de Michael, y él lo sabía, pero era una presencia que le hacía ver el lado bueno de la vida nuevamente. Compartieron risas, sueños y momentos sencillos, que empezaron a llenar el vacío que llevaba. Michael, ahora más consciente de sus propios defectos y limitaciones, se permitió volver a soñar, pero con los pies en la tierra. Laura, por su parte, continuó su solitario viaje. Sabía que la reconciliación con Michael era imposible, pero decidió que eso no le impediría intentar ser una mejor persona. Se lanzó a su trabajo con una intensidad que nunca antes había tenido y, aunque el vacío seguía ahí, empezó a encontrar pequeños pedazos de sí misma en cada proyecto realizado, en cada cliente satisfecho. Puede que nunca haya un final feliz para ella, pero al menos había una posibilidad de redención. Michael, mirando hacia atrás, ya no sintió el peso aplastante que llevaba antes. Sabía que el dolor de la traición nunca desaparecería por completo, pero también sabía que no definía quién era él. Había encontrado fuerza en la adversidad y, lo que es más importante, había encontrado una manera de avanzar. Con Emily a su lado, comenzó a construir una nueva vida, una vida que, aunque marcada por el pasado, estaba llena de promesas para el futuro. Ahora que has llegado al final de esta historia, cuéntanos lo que piensas. Tu opinión es muy importante y queremos saber cómo te sentiste siguiendo cada momento de esta trama. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recordando que aquí no apoyamos ningún tipo de traición de ninguna manera. Nuestro objetivo es mostrar cómo puede destruir vidas y enseñar que las elecciones tienen consecuencias. Hasta la próxima historia.